Bienvenidos. Dentro del extenso tema de la oración, hemos iniciado con el estudio de una de las citas más populares de nuestro ámbito cristiano evangélico, la oración del Padre Nuestro. Este hecho histórico que tenemos aquí en Mateo capítulo 6 de los versículos 5 al 15 se corrobora también en Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4. En estas citas nos encontramos con la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo acerca de la forma correcta en la que debemos dirigirnos a Dios en oración. Era necesario ver en nuestro estudio pasado cómo, en el contexto de esta gran enseñanza, nuestro Señor Jesucristo nos presenta un contraste entre las prácticas religiosas de su tiempo y la verdadera actitud que debemos tener al orar. Las oraciones de los líderes religiosos eran defectuosas en su audiencia y su contenido. Los escribas y fariseos fueron acusados por nuestro Señor de ser hipócritas y culpables de dos grandes faltas cuando oraban: vanagloria, versículos 5 y 6, y vanas repeticiones, versículos 7 y 8. La nación de Israel había sido muy privilegiada por ser la única que llegó a tener una comunicación directa con el Dios verdadero. Pero esa forma correcta de orar a Dios había sido distorsionada cuando Israel, con el pasar de los años, adoptó las tradiciones de otras naciones paganas. La oración que los discípulos de Jesús le escucharon hacer debió ser muy diferente de las típicas oraciones a las que ellos estaban acostumbrados tradicionalmente en sus sinagogas. En nuestro Señor Jesucristo tenemos el ejemplo supremo de la oración que agrada a Dios. Todo su ministerio terrenal se marcó claramente por una vida de oración, y bien podemos pensar que si el Dios humanado fue fuertemente dependiente de una comunión plena con el Padre, ¿cuánto más no deberíamos nosotros depender de Él? La oración conocida como el Padre Nuestro, que Jesús nos presenta aquí, es el modelo que Él usó para enseñar a sus discípulos la estructura y las características que requieren la verdadera oración. El texto de Lucas capítulo 11 versículo 1 nos deja ver que Juan el Bautista era un hombre de oración y había enseñado también a sus discípulos a orar. Y aunque no sabemos cómo oraba Juan, podemos estar seguros que por el testimonio que las Escrituras nos dan de su ministerio público, su oración no debía estar separada de los mismos parámetros que Jesús nos enseña aquí. La forma de orar de Jesús y el testimonio de Juan el Bautista fue lo que motivó a los discípulos de Jesús a pedirle que les enseñara a orar de una mejor manera. En el contexto de Lucas capítulo 11, debemos tener en cuenta que la primera parte se centra en la importancia de la oración. Los versículos 1 al 4 contienen la instrucción del Señor en cuanto a la oración. Los versículos 5 al 8 revelan el gran interés de Dios por oír las oraciones de sus hijos. Los versículos 9 al 10 enseñan la certeza de que Dios contestará nuestras oraciones, y los versículos 11 al 13 nos hablan del anhelo de Dios por concederle lo mejor a quienes le buscan y le claman. Esto es muy importante porque lo tendremos en cuenta para nuestro estudio del día de hoy. La oración del Padre Nuestro nos ha sido dada para guiarnos a la forma correcta de dirigirnos a Dios, haciendo oraciones con un contenido y un enfoque correcto. El estudio de cada una de las características de esta oración de nuestro Señor no pueden ser vistas a la ligera y nos comprometerán a revisar nuestras vidas ante el Dios de la creación. Leamos entonces Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13 para iniciar con el estudio del día de hoy. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Antes de comenzar a analizar cada una de las partes de esta oración, tengamos en cuenta el panorama general de este modelo de oración que se basa en dos grupos de peticiones. Las peticiones en la primera mitad se enfocan en la gloria de Dios, y las peticiones de la segunda mitad se centran en la necesidad humana. No obstante, toda la oración está centrada únicamente en Dios, ya que surge de la misma palabra de Dios y tiene como objetivo final la gloria de Dios. Todo en la oración modelo de Cristo
es en realidad una monografía maravillosa de lo que Dios es como persona y se alinea de forma perfecta con sus atributos y sus propias promesas, porque solo Él es quien en últimas es glorificado al proveer para nuestras necesidades. La oración del Padre Nuestro nos muestra enfáticamente las variadas formas de la humilde relación entre el creyente y su soberano Creador. Padre Nuestro nos habla de la relación entre Padre e Hijo. Santificado sea tu nombre, nos habla de la relación entre santo y adorador. Vénganos tu reino, nos habla de la relación entre gobernante y súbdito. Hágase tu voluntad, nos habla de la relación entre amo y siervo. Danos hoy el pan de cada día, nos habla de la relación entre sustentador y necesitado. Perdónanos nuestras deudas, nos habla de la relación entre salvador y pecador. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, nos habla de la relación entre guía y peregrino. Por otra parte, esta oración de Jesús también nos define las actitudes adecuadas que debemos involucrar en nuestras oraciones. Padre nos habla de intimidad. Nuestro nos habla de abnegación. Santificado sea tu nombre, nos habla de reverencia. Vénganos tu reino, nos habla de lealtad. Hágase tu voluntad, nos habla de sumisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos habla de dependencia. Perdónanos nuestras deudas, nos habla de arrepentimiento. No nos metas en tentación, nos habla de debilidad. Y tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, nos habla de gozo, fe y plena confianza en Él. Con todo esto en mente, iniciemos pues con la primera parte de esta oración. Lo primero que vemos en el versículo 9 es que Jesús inicia diciendo, vosotros pues oraréis así. Debemos tener muy en cuenta que los discípulos de Jesús no le pidieron a su maestro que les enseñara una oración para recitar, sino que les enseñara a orar. Y nuestro Señor respondió dándoles una oración que, aunque se recita y hasta se canta, no estaba destinada simplemente a eso. Soy consciente que no puedo juzgar la actitud de cada uno de mis oyentes y no lo voy a hacer. Cada quien sabe de qué manera se está dirigiendo a Dios desde lo más profundo de su ser. Pero aunque usted lo haga de corazón y de forma consciente, pensando y entendiendo claramente cada palabra que dice, el Padre Nuestro, recitado en cada ocasión, junto con otras oraciones ya preestablecidas, no dejan de ser vanas repeticiones. Por favor, piense cómo sin importar la situación que usted afronte, alegría o tristeza, gozo o angustia, salud o enfermedad, victoria o persecución, abundancia o escasez, si goza de vida o si va a afrontar la muerte, o si confiesa sus pecados a Dios, el Padre Nuestro junto con el credo, el Ave María, el Gloria, el Salve, el acto de contrición, son las oraciones preestablecidas que se recitan y se repiten consecutivamente una y otra vez por cualquier motivo. Eso tal vez se debe a que el texto de Lucas capítulo 11 versículo 2 dice que cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando oréis, decid. Y esto junto con el oraréis así de Mateo capítulo 6 versículo 9, podría dar a entender que el Señor nos pide que se repita esta oración siempre. Pero como lo vimos en su contexto, nuestro Señor ya había reprochado y condenado las costumbres paganas de los escribas y fariseos por sus oraciones repetitivas. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 7. Por lo tanto, no tiene ninguna coherencia, ni lógica, ni sentido común que el mismo maestro que condena esta práctica pagana nos dé ahora una oración para que sea recitada repetitivamente en cualquier situación en la que nos encontremos. Por otra parte, tengo que decir que esto tampoco es diferente en muchos grupos cristiano-evangélicos del día de hoy, porque muchos nos hemos acostumbrado a recitar también siempre las mismas palabras en nuestras oraciones y a dirigirnos a Dios de forma repetitiva y mecánica con los mismos calificativos, siempre iniciando o terminando nuestras oraciones con las mismas palabras.
Por ejemplo, dentro del ámbito evangélico se acostumbra a terminar toda oración diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos lo hacen con la errada creencia de que si no se hace así, entonces nuestras oraciones estarán incompletas y no serán atendidas por Dios. Esto se debe a que se toma Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, como base para esta costumbre, donde nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero el Señor no nos está diciendo aquí que al final de nuestras oraciones debemos agregar las palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si esto fuera la llave o la fórmula mágica que moverá la voluntad de Dios a nuestro favor y lo obligará a concedernos todas nuestras peticiones. Orar en el nombre de Jesús tiene un significado mucho más profundo y serio. En primer lugar, orar en el nombre de Jesús significa hacer peticiones acordes con la voluntad y los propósitos de Dios. Sabemos que Dios nos llama a hacer rogativas por todas nuestras necesidades, y Él promete y se complace en darnos nuestro sustento diario para que asimismo también lo glorifiquemos a Él. De hecho, este es el contexto de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 14. Él les está anunciando a sus discípulos que va a dejarlos porque ascenderá a los cielos y que será fiel y no les abandonará porque les enviará su Espíritu Santo para que esté con ellos en todo momento. Y entonces les dice que todo lo que pidan en su nombre les será concedido. Pero por encima de todas las necesidades físicas del hombre, el mayor interés de Dios es el de suplirnos salvación. Dios desea que todos los hombres conozcan el Evangelio y se arrepientan de su vida pecaminosa para hallar vida eterna y ser libres del inminente juicio divino que se nos avecina. Así lo dice Hechos 17, versículos 30 al 31. Este principio está bien establecido en la oración modelo de Jesús en el versículo 10 que dice, «Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». En segundo lugar, orar en el nombre de Jesús significa reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra dependencia absoluta del Señor. Significa acercarnos a Dios solo por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por esa misma razón, Dios no va a aceptar ninguna súplica encomendada a través de los santos, de los ángeles o de María, porque solo el Hijo fue quien recibió sobre sí el juicio y la ira de Dios que nosotros merecemos como pecadores. Jesucristo se presenta como aquel en cuyo nombre es dirigida la oración, porque solamente Él es nuestro gran sumo sacerdote que lleva nuestras oraciones ante el Padre. Así lo dice Hebreos capítulo 4 y 5. En tercer lugar, orar en el nombre de Jesús es expresar un sincero deseo de que Dios reciba la gloria con la respuesta que Él dé a nuestras peticiones. La oración nunca tiene el fin de cambiar la voluntad de Dios, y mucho menos de manipularlo para poder obtener nuestros deseos codiciosos y egoístas, como lo enseña la falsa teología de la prosperidad. La oración verdadera coloca a Dios en su lugar legítimo de soberanía y autoridad, y a nosotros nos doblega nuestra posición como siervos que aceptamos sus propósitos santos, buenos y perfectos. El verdadero creyente sabe que la respuesta que Dios le dé a sus peticiones siempre será lo mejor que Dios tiene para su vida, y por eso la recibimos de buen agrado, con alegría, y glorificamos a Dios por ello. Pensemos por un momento. ¿Respondería Dios favorablemente a aquellos que le claman y le buscan por dirección, por protección y bendición, para cometer actos viles de engaño, codicia, envidias, robos, secuestros, violaciones, asesinatos o cualquier deshonestidad? Por supuesto que no. Así que al igual que nuestros amigos católicos y muchos otros hombres de otras religiones, nosotros también caemos en el mismo error, solo que argumentado con un texto bíblico diferente. De hecho, si nos fijamos bien en el final de esta oración modelo que Jesús nos presenta, no vemos que concluya diciendo, en el nombre de Jesús. Todos podríamos justificar nuestras vanas repeticiones diciendo que lo hacemos de corazón,
con una clara conciencia y con la convicción de lo que decimos. Pero no se olvide que eso precisamente era lo que hacían los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, que de forma rigurosa y estricta pronunciaban correctamente cada palabra y pensaban en lo que decían. Pero aún así fue lo que Jesús les condenó. Vosotros pues oraréis así. No es una ordenanza de repetir consecutivamente esta oración, sino que es el llamado que el Señor nos hace para prestar atención a los diferentes aspectos que deben estar involucrados en toda oración verdadera dirigida a Dios. Además, tampoco existe algún registro en todo el Nuevo Testamento que manifieste que la iglesia primitiva, es decir, los primeros creyentes, recitaran posteriormente esta oración. De hecho, las oraciones de los apóstoles que vemos en sus cartas a las iglesias son muy diferentes del Padre Nuestro recitado y repetido. Estas oraciones son espontáneas, naturales y presentadas con total autenticidad, y eso es lo que el Señor desea de nosotros también. En primer lugar, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es muy importante que entendamos que desde el Antiguo Testamento los hombres nunca se dirigieron a Dios como Padre. Nunca en ninguna religión se ha percibido a la deidad de esta manera. Solo el pueblo de Israel tuvo el gran privilegio de verle como Padre, pero solo bajo el contexto de nación y nunca de forma personal. Tal modo se habría considerado como algo atrevido. Aún la misma nación de Israel, que fue escogida y llamada por Dios, tenía una percepción inalcanzable e inasequible a Dios. Esto se ve en la prohibición de sobrepasar los límites del monte Sinaí cuando Dios se reveló ante su pueblo para darles los mandamientos. Éxodo 19, versículo 12. Y lo vemos también en el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo, y al que nadie podía entrar sino únicamente el sumo sacerdote y una vez al año. Sin embargo, aunque el pueblo no podía entrar directamente en la presencia de Dios, ellos contaban con la manifestación de su presencia en medio de ellos y eran invitados a acercarse a Él en oración. Por eso, el hecho de que Jesús se dirigiera a Dios de forma personal como Padre y que le enseñara a sus discípulos a hacerlo de la misma manera, fue algo revolucionario para su tiempo y escandaloso para los líderes judíos de ese entonces. Por otra parte, el hecho de que Dios fuera Padre de la nación de Israel tampoco significaba que todos tenían una relación personal con Dios como Padre. Precisamente en Juan capítulo 8, versículos 39 al 47, podemos ver cómo el Señor Jesús reprende a los incrédulos y a los hipócritas líderes judíos, diciéndoles que su Padre no es el Dios verdadero. Aunque estos creían ser hijos de Dios, tal vez por ser judíos y muy religiosos, el Señor les dice que su padre es el diablo. Versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Escritura establece enfáticamente que no todos los hombres son hijos de Dios, ya que todos nacemos en este mundo estando separados de Dios por causa del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que a causa del pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bíblicamente, Dios es el Padre de todos en un sentido creacional por ser nuestro creador. Pero eso no quiere decir que todos seamos inmediatamente sus hijos en un sentido relacional. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 12 de su Evangelio, es más enfático aún al decirnos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios solo a través de Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde lo que el Señor dijo a los judíos incrédulos, que eran hijos del diablo, porque no creyeron en Él. En ese sentido, estos judíos no le recibieron porque no creyeron que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, el Dios hecho hombre que vendría para redimir a los hombres con el Padre. Es terrible saber que estamos separados de Dios, pero la gloria sea dada a Él, que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. ¿Quieres saber cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? El versículo habla por sí solo. Todo aquel que recibe a Jesucristo
le es dada la potestad o el derecho legítimo de ser hecho hijo de Dios. En un sentido inverso, el mismo versículo nos dice que todo aquel que rechaza o que no recibe a Cristo, no le es dada la potestad o el derecho legítimo de ser hecho hijo de Dios. Y usted sabe que hay muchos que lo rechazan abiertamente, aunque hubieran sido bautizados de niños, y por eso el símbolo del bautismo en agua tampoco es una garantía de salvación. Estimado oyente, ¿está seguro de ser un hijo de Dios? ¿Por qué razón consideraría usted que lo es? Tiene que saber que usted no es hijo de Dios por hacer buenas obras, por tratar de cumplir con los mandamientos que, al final, siempre fallamos en todos ellos. No somos hijos de Dios por nacer en una determinada línea religiosa, y mucho menos por nacer en una familia entregada a servir a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma en la que recibimos esa potestad, ese derecho, ese título de hijos de Dios, es solo por la fe en Jesucristo. En este punto tengo que darle una mala noticia. La Biblia declara que somos culpables del juicio de Dios por lo que somos y lo que hacemos. Dios dice que la naturaleza del hombre es vil, despreciable, corrupta, degenerada, mala, perversa, pecaminosa, sucia y rebelde hacia Dios. Y esa naturaleza es la que nos lleva a nosotros a cometer toda clase de actos abominables delante de un Dios santo. Infinidad de malos pensamientos y deseos, celos, envidias, chismes, robos, iras, odios, contiendas, orgullo, idolatría, calumnias, borracheras, engaños, codicias, avaricias, palabras sucias, perjurios, desprecios, rencores, traiciones, arrogancias, vanagloria, deshonestidades, injusticias, blasfemias, supersticiones, herejías, hechicerías, idolatrías y toda inmoralidad sexual como lujuria, lascivia, homosexualidad, orgías, prostitución, infidelidad, adulterio, fornicación, y como termina diciendo Gálatas 5, 19 al 21, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como Dios es santo, es bueno y es justo, Él debe traer su juicio sobre el pecado y sobre los pecadores. Si la justicia de Dios cae sobre nosotros, estamos perdidos. Pero si cayera sobre otro, entonces habría una esperanza de salvación para todos los hombres. Así que para que Dios perdone al hombre sin dejar de ser justo, primero, Dios debe satisfacer la justicia que producen los pecados del hombre, y segundo, Él debe apaciguar su ira producida por esos pecados. Y mi querido oyente, afortunadamente para nosotros así fue. Esta es la buena nueva, esta es la buena noticia, este es el Evangelio. Dios proveyó un único medio de salvación para todos los hombres, que es Jesucristo. En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, siendo totalmente inocente, se ofreció para ocupar nuestro lugar de castigo y ser nuestro sustituto. Y lo pudo hacer por ser un hombre perfecto a la ley de Dios y no pecar nunca. En la cruz, Dios el Padre cargó sobre su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros y juzgó a su Hijo en nuestro lugar para hacer justicia de nuestras injusticias y así poder hacernos libres. Isaías capítulo 53 de los versículos 1 al 12 nos dicen que Dios el Padre mató, maldijo y castigó a su propio Hijo en lugar del pecador y de esta manera lograr dos objetivos. Primero, cancelar la deuda de la justicia divina contra el hombre pecador y segundo, apaciguar su ira santa que está sobre el hombre para así no abandonarlo eternamente. Esta es la buena nueva del Evangelio. ¿Significa entonces que todos los hombres ya son salvos automáticamente? ¿Significa entonces que todos los hombres ya son hijos de Dios? Por supuesto que no. Ahora, Dios pone dos únicas condiciones para salvar al hombre. Ahora, para que jurídicamente hablando,
el hombre sea declarado por Dios como justo o como hijo de Dios, Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan en primer lugar de sus pecados y en segundo lugar a que crean en ese único medio de salvación que fue llevado a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Y la garantía de que esto es verdad radica en que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos al tercer día y ahora vive y reina a la diestra del Padre. Y Él vendrá nuevamente para llevar a cabo su juicio final sobre todos los hombres y con vara de hierro traerá la paz definitiva. De acuerdo con Juan capítulo 1 versículo 12, debemos creer en Cristo para ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa esto? Hoy hay millones de personas que dicen creer en Jesús, pero viven como si realmente no lo conocieran. Muchos dicen creer en Cristo, pero sus vidas están fundamentadas por la fe en los ídolos, en la filosofía, buscan la brujería, la superstición y los agüeros. Creen en sus obras de caridad y en su falsa religiosidad. Recibimos a Cristo cuando creemos en Él, y creemos en Él cuando nos apropiamos de su muerte por nosotros, cuando por la fe creemos fielmente que su sacrificio en la cruz es el único medio de justificación ante el Padre. Y todo aquel que cree realmente en Cristo tiene un cambio radical en su vida. Como consecuencia le da la espalda inmediatamente a todo aquello que creía, a todo aquello que consideraba, a todo lo que estimaba, a todo lo que practicaba y a todo lo que aceptaba como su único medio de salvación. El Señor nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Solo en ese momento, cuando reconocemos nuestra condición separada de Dios, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos apropiamos de su justicia por nosotros en la cruz, Dios nos declara jurídicamente perdonados y hermosamente reconciliados con Él, y nos declara a sus hijos. A partir de ese momento, somos hechos nuevas criaturas por Dios, y comenzamos a vivir solo en Él y para Él, en obediencia radical a su palabra. Es en ese momento cuando recibimos su Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, versículos 1 al 15. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos llegamos a este mundo por un nacimiento físico, pero solo entramos al reino de Dios a través de un nuevo nacimiento, el cual es espiritual, y por este somos hechos hijos de Dios. Ahora bien, si realmente hemos creído en el Evangelio, si de verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos dado la espalda a nuestra idolatría, a nuestro paganismo y a nuestro pecado para volvernos de cara solamente a Cristo, si realmente somos declarados por Dios como sus hijos, el Señor nos dice entonces que podemos clamar Padre nuestro. Y por consiguiente, eso quiere decir que individualmente también puedo clamar Padre mío. Pablo también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, que recibimos el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Este es el término arameo que expresa con ternura el amor filial de un hijo con su padre. Significa papito, papaíto, padre mío. Esto quiere decir que la oración implica intimidad con Dios. Los creyentes en Cristo tenemos el privilegio de llegar ante la presencia del Creador soberano para dirigirnos a Él en términos tiernos e íntimos, porque ahora somos parte de su eterna familia. Y Padre nuestro nos habla también de que invocamos a Dios junto con otros que son igualmente sus hijos. Por eso, la comunión con Dios es inseparable de la comunión con otros hermanos. Y ya que juntos compartimos del amor de nuestro Padre, debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos clamando Padre nuestro o Padre mío cuando estamos despreciando a otros hermanos. La paternidad de Dios es el fundamento de toda oración verdadera. Solo sus hijos estamos invitados a entrar en su presencia para dar a conocer nuestras peticiones delante de Él con toda oración, súplica y acción de gracias. Así lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. También el hecho de que nuestro Padre está en los cielos nos habla de su soberanía.
Él está por sobre todo lo creado, por encima de todas las circunstancias de nuestra vida y más allá de todo tiempo y espacio que a nosotros nos limita. Eso nos habla de un Padre todopoderoso, cuyo poder es ilimitado, cuya gracia es infinita y cuya bondad y bendiciones son eternas. Por eso, al clamar en nuestras oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿realmente nos estamos acercando ante Él con toda nuestra fe? ¿Estamos seguros y confiados que Él cumplirá con sus promesas? ¿Estamos confiando en Él como nuestro proveedor y confiamos en todos los recursos del cielo que Él ha puesto a nuestra disposición? Si decimos que confiamos en Él, pero al mismo tiempo consultamos el horóscopo, las estrellas, las cartas, los hechiceros, la brujería, la suerte y en la superstición, entonces me temo que no estamos confiando del todo en Él. No es suficiente con decir que creemos en Dios. Santiago 2:19 nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Aquellos que dirigen sus oraciones a otros dioses o a las interpretaciones erradas del Dios verdadero de la Biblia, se dirigen a dioses falsos y por lo tanto sus expectativas y aspiraciones solo terminan en una falsa esperanza y sus oraciones son inútiles. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. En segundo lugar, santificado sea tu nombre. Ver a Dios tanto como Padre y como Santo nos dará el equilibrio para nuestra nueva vida con Cristo. Tenemos confianza en la intimidad con Él, pero también debemos tener temor de Él. A muchos creyentes no les agrada la idea de temer a Dios. Dicen que no deberíamos tenerle miedo, ya que ahora somos sus hijos. Y es cierto que ahora, como hijos suyos, hemos sido librados del castigo eterno en el infierno, pues como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vivimos protegidos bajo sus alas, pero no obstante deberíamos temer de nuestro Padre Celestial, ya que como lo dice el Proverbio 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La paternidad es la mayor ilustración que Dios nos ha dado para definir nuestra relación con Él. Es por eso que la relación que hayamos tenido con nuestro Padre terrenal influirá mucho en la percepción que tengamos acerca de Dios como persona. En el mundo hay padres frívolos, severos, injustos, iracundos, infieles y desleales. Y también están los que son fieles, extremadamente amorosos, pacientes y también responsables. No obstante, Dios es completamente diferente de cualquier padre terrenal, porque Él es santo, 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 eternamente apartado de todo mal, de todo pecado y de toda injusticia. Su paternidad es tan perfecta que todos aquellos que nunca contaron con un Padre amoroso en sus vidas encontrarán en Él el amor que sobrepasa todo entendimiento. Como dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y aquellos que contamos con un Padre amoroso, podemos estar seguros que el amor de Dios es infinitamente mayor y nunca se podrá igualar al de los hombres. Por eso deberíamos temer en llegar a ofender a Dios con nuestros pecados y temer de no honrar su santo nombre. No pensemos, pues, que no seremos corregidos por nuestro Padre Celestial, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, nos dice Hebreos 12:6. El hecho de que ahora podamos tener una relación íntima con el Padre Celestial no significa que podamos tratarlo con irreverencia y falta de respeto. Cuando los creyentes nos acercamos a Él, debemos hacerlo con humildad, buscando darle la debida gloria a su nombre y deseando que toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Pero acaso Dios no es ya lo suficientemente santo? ¿Acaso Él tiene necesidad de ser santificado? Y sobre todo, que lo santifiquemos nosotros, que somos tan imperfectos, que somos tan pecadores. ¿Cómo pues podríamos santificar el nombre de Dios? Al igual que la alabanza y la adoración,
La santificación de Dios y de su nombre no es una necesidad de Dios, sino un derecho. Él es Dios soberano, creador de todo, y no necesita de nada ni de nadie para existir o subsistir. Santificar a Dios no significa que lo hagamos a Él santo o más santo de lo que ya es. Esto sería imposible para el hombre por ser pecador. Dios ya es todo lo santo que puede ser. Él no va a dejar de ser santo y no necesita más santidad para subsistir. Santificar a Dios significa honrarlo, reverenciarlo y manifestarlo en nuestras vidas como el Dios santo que ya es. Vivimos en un mundo que deshonra a Dios en todo momento. Los hombres lo deshonramos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Deshonramos a Dios con chistes y burlas que difieren de sus santos actos y su santa persona. Deshonramos a Dios al distorsionar su palabra y sus principios. Deshonramos a Dios y su nombre faltando al tercer mandamiento, usando el nombre de Dios en vano, haciendo el mal en su nombre, usando el nombre de Dios para maldecir o para quejarnos, lo cual es blasfemia. ¿Hemos cometido nosotros estos pecados? Por eso, el hombre natural, separado de Dios, nunca podrá santificar el nombre de Dios. Pero en cambio, Dios sí que puede santificarnos a nosotros y lo hace a través de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué del nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? Muy diferente de lo que hoy acostumbramos en las Escrituras, el nombre de una persona es de gran importancia y significado, ya que nos revela su carácter. Es mucho más que un simple título, es un sinónimo de la persona misma. El nombre de Dios nos habla de su naturaleza, de sus atributos y de su carácter. Y precisamente comprender el nombre de Dios es un requisito previo para confiar en Él. En el Salmo capítulo 9, versículo 10, David manifestó a Dios: «En ti confiarán los que conocen tu nombre». En Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, le reveló su principal nombre: «Yo soy el que soy». Ese nombre nos habla de su infinidad, nos habla de su eternidad, pero Él también se ha dado a conocer a través de muchos otros nombres que nos revelan la variedad de sus gloriosos atributos. Elohim, el nombre plural del Dios Trino que lo describe como el Dios creador. El Elión, el Dios altísimo, gobernante, soberano del universo. Jehová Jireh, el Dios proveedor que suple las necesidades de sus hijos. Jehová Nisí, Dios nuestro estandarte, como el Rey de su pueblo. Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. Jehová Roi, Jehová mi pastor. Jehová Tzidkenu, nuestro Dios de justicia. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Jehová Mekadesh, el Dios que nos santifica. Y aún tenemos muchísimos nombres más. Mira cuántos nombres, mira cuántos títulos, mira cuántos atributos gloriosos. ¿Con cuántos de estos conoces tú al Dios vivo y verdadero de las Escrituras? ¿De qué manera se ha manifestado Dios en tu vida para revelarse a ti? ¿Ha sido Él el Dios que te libró de una enfermedad? Entonces Él es tu Dios sanador. ¿Ha sido Él el Dios que te ha librado de algún peligro? Entonces Él es tu Dios protector. ¿Ha sido Él el Dios que te sostuvo en tu necesidad? Entonces Él es tu Dios proveedor. ¿Ha sido Él el Dios que borró tus iniquidades y tus pecados? Entonces Él es tu Dios perdonador y salvador. La verdadera adoración, la verdadera alabanza y la verdadera oración brotan entonces de un corazón que tiene un correcto entendimiento de quién es Dios. Antes de clamar, santificado sea tu nombre, deberíamos mirar si en realidad somos conscientes de sus atributos, si somos reverentes ante Él y si somos consecuentes con lo que decimos que creemos de Él. Santificamos el nombre de Dios cuando creemos que Dios es quien dice ser,
Cuando creemos en lo que Él nos ha revelado de sí mismo en su palabra, cuando somos transformados en nuestra manera de pensar y obedecemos a su llamado para salvación, cuando somos hechos sus hijos y entonces vivimos siendo conscientes de quién es Él, cuando llevamos una vida guiada por su Espíritu en obediencia a su palabra y cuando apartamos su nombre de todo lo que es común, de todo lo que es profano, terrenal y mundano. Como siempre, vemos que el problema está en el pecado que radica en nosotros. Era el orgullo de exaltarse delante de sus hermanos judíos lo que constituía la raíz del pecado de los escribas y fariseos. Sus oraciones públicas eran ostentosas, ritualistas, mecánicas, repetitivas y excesivamente largas. Y hoy sucede igual con nosotros, cuando nos engañamos creyendo que, por aparentar piedad y santidad delante de otros hombres, y por nuestra palabrería y vanas repeticiones, seremos escuchados por Dios. La oración que se enfoca en nosotros mismos siempre será hipócrita y abominable ante Dios, sin importar las palabras que digamos y el motivo o la intención con que las digamos. Cuán terrible es confesarle con nuestra boca y negarle con nuestra conducta. Es muy fácil mover nuestros labios para santificar a Dios, pero tremendamente difícil demostrar esas palabras con nuestro vivir. Bien lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, porque orar como debiéramos no sabemos. Y sabemos que el Señor nos ha prometido su Espíritu, quien nos ayuda en nuestra debilidad y con gemidos indecibles intercede por nosotros. Él es quien nos enseña a orar sin palabrerías, sin vanas repeticiones, y es quien nos lleva a hablar con Dios de forma natural, auténtica y sincera como somos. Todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración. ¿Podrían otras personas decir lo mismo de nosotros? Por eso, una petición sabia y apropiada sería la de decirle a nuestro Salvador Jesucristo, así como lo dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros y que nos permita decir con profunda humildad y gratitud: Padre nuestro que estás en los cielos, mediante nuestras vidas completamente transformadas por tu misericordia y tu gracia, y rendidos solamente a ti, santificado sea tu nombre. Que así sea.